de corazón. Enseguida vamos a conversar con Hernán Lacunza, ex ministro de Economía. Seguramente vamos a seguir charlando de estos temas que nos preocupan, de la desocupación, de la inflación, del nivel de quiebre de las pequeñas y medianas empresas. Pero si ustedes me permiten, me parece que estamos viviendo un momento muy particular en la Argentina, que amerita una editorial, una columna editorial que tenga la consistencia y el nivel de denuncia en un momento de estas características. Y como es de tanta gravedad institucional, elegí la posibilidad, y le agradezco al doctor Sapsay, de compartir con él estas reflexiones editoriales para que me ayude a comprender desde lo institucional, desde lo republicano, desde los valores éticos que tiene el doctor Sapsay, seguramente el mejor constitucionalista de la Argentina. Así que le cuento dónde estoy parado y vamos a ir compartiendo con el doctor estos pensamientos. Yo digo que Cristina logró una victoria contundente en su plan de impunidad y venganza. Estoy hablando del show macabro de mentiras que montó y que está a un paso de hacer arrollar a la justicia y someterla a sus caprichos. Hizo un acto político gracias a que el tribunal cedió a las exigencias e inventó prácticamente un nuevo código procesal penal, un traje a medida. La reina Cristina, que pertenece a la monarquía del chavismo santacruceño y está muy por encima de la plebe, de los ciudadanos comunes, es decir, todos nosotros, finalmente le dieron esa posibilidad, que es una audiencia pública que va a quedar en la historia del derecho porque no existe, no está contemplado y carece de todo tipo de legalidad y está atravesada por todo tipo de arbitrariedad. Pero aquí hago un punto, aquí me detengo porque de esto, entre otras cosas, puedo opinar con una gran autoridad profesional, técnica y moral, el doctor Sapsay. ¿Qué fue esa audiencia donde ella la convirtió en una especie de acto político partidario? Bueno, como usted bien decía, se ha inventado una nueva etapa procesal dentro de lo que es una elevación a juicio oral antes de precisamente abrir el juicio oral. Claro. Acá es muy importante tener en cuenta que dentro del esquema de controles entre los poderes, la gran facultad de control que tiene el legislativo es precisamente de dictar las normas de procedimiento. Los tribunales tienen que ceñirse como un camino que lleva al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, a ese camino procesal, las etapas. Acá el tribunal ha legislado porque creó una etapa nueva, pero que genera un gran desequilibrio entre las partes. Porque todo lo que ella dijo se tendría que haber puesto en tela de juicio durante la tramitación del proceso oral, con la cantidad de testigos que previamente debían testimoniar. Sin embargo, ese desequilibrio entre las partes llevó a la posibilidad de que ella hiciera un descargo sin repreguntas, además tocando cualquier tipo de temas. Es una falta de respeto total a un tribunal lo que ella ha hecho, que si bien no los gritó y no los retó, el hecho de haber hablado absolutamente, si me permite, de bueyes perdidos. Claro, de lo que quiso, habló de lo que quiso. Claro, de lo que quiso, habló de lo que quiso. Evaluación política, inclusive temas de temperamento personal, llantos, lo que quiere dejar como país, el imperialismo, de nuevo los buitres. Eso no tiene nada que ver. Cuando uno está sometido a proceso, está procesado, es la confrontación de hechos y pruebas. Claro. Y tiene que remitirse al tema específico. Por lo menos lo hubieran reconducido y haberle dicho, mire, esto, señora, no es lo que nosotros pretendíamos que usted pudiera, esto no es un descargo. Usted está saliendo totalmente del proceso. Tampoco se hizo. Entonces, realmente, además, las querellas habían recusado al tribunal. Y antes de comenzar, debía resolverse la recusación por sí o por no. Sin embargo, atropellando con todo como no se ha visto. Es decir, ya es la falta de respeto total, las más mínimas reglas que hacen a la seguridad jurídica, ni esperaron la decisión del Tribunal Superior que los recusara, o hiciera lugar a la recusación o no, y crearon esta instancia y adelante nomás. Es absolutamente indignante para quienes nos interesa el derecho y lo que representa como gran garantía para todos los ciudadanos, es un baldón muy duro de tragar. Estaba pensando yo que en realidad se trata de un avance de extrema gravedad institucional. En lugar, como decía el doctor, en lugar de concurrir al juicio oral como cualquier hija de vecino y de defenderse en ese ámbito, Cristina fue la actriz protagónica de un escenario propio para atacar a ese juicio oral y a los magistrados que llevaron esta causa, que no es cualquier causa,
no es cualquier causa. Fíjese cómo reaccionó, no se olvide de esto. No vinieron fondos para invertir en producción, en generar trabajo, en generar bienestar, alegría y felicidad a los argentinos. Vinieron a la timba financiera, Entonces, este memorándum, lo de vialidad, lo de dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. ¿No puede explicar algo muy sencillo, ¿no? Algo muy sencillo, que es por qué intentaron firmar un pacto de impunidad con aquellos acusados de haber sido los que dinamitaron la AMIA? Pero de eso vamos a seguir hablando en un ratito. Está claro que esta es la causa que más la ocupa y más la preocupa porque está acusada, insisto, de haber encubierto a los terroristas que volaron el edificio de la AMIA en un asesinato masivo de 85 personas. Y encima, como una provocación repugnante, todo esto ocurrió el día del homenaje a las víctimas y en reclamo del fin de la impunidad. Por momentos parece que la jefa del jefe del Estado disfruta de castigar a las víctimas de todo tipo y de colocarse siempre del lado de los victimarios. Y esto pasa en todos los planos, ¿eh? En la inseguridad cotidiana, por ejemplo, donde María Laura Garrigós de Rébori, ex titular de Justicia Legítima, se niega a recibir presos porteños porque dicen que el macrismo hizo colapsar las comisarías por aumentar las detenciones sin criterios racionales, es lo que dicen. Para el actual interventor en el Servicio Penitenciario Federal, seguramente es más práctico liberar asesinos y criminales con cualquier excusa. Ya lo han hecho y los resultados fueron brutales. La verdad, este es el resultado de las indicaciones políticas de Cristina y judiciales de Eugenio Zaffaroni. Ahí estamos viendo el título, donde plantea en el diario La Nación la doctora Garrigós de Rébori esta posibilidad y este verdadero ataque a la ciudad de Buenos Aires también. Mire, ahora vamos a ir al tema de las relaciones carnales con los países menos democráticos, pero le quiero preguntar al doctor Sabzai, por lo menos que me ayude, que me dé mayor información, la solidez que él tiene en estos temas. Esta pelea entre el servicio penitenciario CALE, digo yo, porque la doctora ha sido la presidenta de Justicia Legítima, y rechaza a los presos y los acusa al gobierno de la ciudad de detener demasiada gente cuando la inseguridad se ha transformado en los temas más preocupantes de la Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, es decir, es una ideologización total de una función. Lejos de entender la doctora Garrigós de Rébori que ella debe actuar absolutamente en protección del interés general de la población y de su seguridad, ella lo hace con una especulación exclusivamente política. Claro. Que se les rebalsen las cárceles, que los tengan que soltar y que se arreglen los porteños con los asesinos que andarán sueltos. No olvidemos que fue uno de los primeros actos aberrantes que, producto de la pandemia, en abuso de lo mismo, se soltaron a miles de presos, todavía se están sufriendo las consecuencias de esa siguieron barbaridad. Cometiendo delitos inmediatamente y prácticamente en proporción gravísimos. Casi no hubo casos de COVID en la cárcel, hubo muy pocos realmente, Poquísimos, ¿no? Es una mentira total. Entonces yo creo que lo que quiere demostrar ahora es, ha visto como están rebalsando, van a tener COVID, van a tener que soltar. Es decir, es la misma historia de los aloes, la misma historia de la repugnancia, de la enorme ostentación, enorme lujo de la ciudad de Buenos Aires, el haber robado fondos. Se inscribe en la misma línea. Y además, en un momento de elecciones, va, me parece, para la tropa más dura. Fíjense lo que les digo, esto es producto de una política, son represores, son dictadores, porque va con lo que ocurrió desde el momento en que su momento el ingeniero Macri ganó. Es decir, como que hubiera sido un ocupante legítimo del poder. Sos la dictadura. Eso es lo que le cantaban, Macri basura. Estamos en la misma línea, en cada aspecto en los cuales se puede absolutamente poner de rodillas a la ciudad de Buenos Aires. No hacer una colaboración entre jurisdicciones. Claro. Esto no es un antinomio, no, porque precisamente no se piensa en el interés de la población. Esos cargos están para satisfacer el interés, que en el caso de ellos es la seguridad de la población frente a la situación de crecimiento del delito,
que es terrible, que por supuesto da lugar a un estudio sociológico. Pero eso no quiere decir que hay que premiarlos, hay que soltarlos. Esa es la gravísima equivocación, porque quienes son asesinados, quienes son violados, esos son las víctimas, además no pidieron que se les hiciera. Los que decidieron son los victimarios. Sin duda. Entonces, ¿de qué lugar tenemos que mirar? Es interesante. Ahora quiero hablar de un poquito de las relaciones internacionales y le vamos a preguntar también al ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, y por supuesto al doctor Sapsay, de este tema que me parece que es el termómetro de hacia dónde va el país, en lo político, pero en lo económico y en lo que tiene que ver con la división de poderes y la propia estructura de una república como corresponde. La reina Cristina también llevó a nuestro país a las relaciones carnales con los países, insisto, que más violan los derechos humanos en el planeta. Venezuela, Nicaragua, Irán, China, Rusia y Cuba. El banquero comunista Carlos Heller cerró su discurso de apoyo a la dictadura castrista y castrense con la consigna patria o muerte venceremos. ¿No me lo cree? Mírelo en vivo y en directo. En nombre de quienes integramos este bloque del Frente de Todos, de diputados y de senadores de la República Argentina, nuestra absoluta solidaridad, nuestro compromiso inquebrantable con el pueblo cubano, y una vez más, seguramente, patria o muerte venceremos será una forma en que celebraremos esta otra batalla étnica que los cubanos están dando. Bueno, le pregunto a Hernán Lacunza por el lado económico, pero él también es un militante político, por supuesto, un hombre del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se refleja en este tipo de actitudes, lo de Venezuela, de lo de Nicaragua, esto de uno de los diputados más importantes que tiene el Frente de Todos, del cristinismo, del kirchnerismo, reivindicando una dictadura a esta altura jurásica, con un nivel de degradación en todos sus planos, no solo en el plano económico, en el plano de la dignidad, de la lucha por los derechos humanos, en todos los planos demuestra, que es el pasado, que es el atraso, casi 50 años hay que retroceder para encontrar este tipo de terminología y este tipo de actitud. Patria o muerte venceremos. A esta altura del partido, muchachos, han destruido a gran parte de la población y gran parte del país allí en Cuba. Pero le pregunto a usted, Lacunza, ¿cómo impacta esto en los mercados? ¿Cómo impacta esto en el mundo desarrollado? Sí, creo, Alfredo, que un poco también la falta de rumbo local también se manifiesta en nuestra relación con el mundo. Esta reivindicación del sistema político por parte del gobierno argentino, del sistema político cubano, no se toma nota ante la evidencia, un sistema que ya venía bastante baqueteado, ¿no? Por decir una expresión suave. Justificar 62 años sin elecciones por el embargo de Estados Unidos o más de 3 décadas de racionamiento. Claro. No se toma nota de las miserias, de las novedades, un país que tiene que cancelar el Internet para que sus ciudadanos no se expresen. Bueno, claramente cuando salimos al mundo me tocó estar en Estados Unidos hace 3 semanas, que acompañé a María Eugenia Vidal a una misión a Estados Unidos. Te diría, Alfredo, que hace 20 años que me toca ir por razones profesionales a Estados Unidos y te diría que es el peor momento de la Argentina de los últimos 20 años, sin duda, porque no ven cuál es nuestro sendero, nuestro rumbo. Perdemos vínculo, perdemos relación hasta con nuestros socios naturales. No sabemos bien qué va a pasar con el Mercosur, también un proceso que lleva 3 décadas, más de 3 décadas, lo empezó Alfonsín con Sarney. Entonces te diría que ese desconcierto en las políticas locales también se trasladan a nuestra relación con el mundo, ¿no? Sin duda, es fuerte lo que ha dicho Hernán Lacunza, el peor momento de la Argentina en su relación con el mundo desarrollado. ¿Y usted cómo lo ve desde lo institucional, desde lo político, desde lo republicano, doctor? Mire, desde lo institucional